en Apocalipsis 20 y allí leemos los versículos del 1 hasta el versículo número 4. Nos ponemos de pie por tratarse la palabra del Señor. Dice así la santa, bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios, los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, oh Dios bendito, por el pueblo reunido aquí, oh Dios. Ellos han tenido un corazón para ti, para venir a alabar tu nombre, para venir a pasar un tiempo de gran valor espiritual, un tiempo, oh Dios, donde podemos compartir como cuerpo de Cristo, y un tiempo con la palabra. Señor, gracias por todos los que aquí están. Oramos también por los que no están, para que los bendigas y los estimules, Señor, a la necesidad de congregarse. Clamamos en esta noche para que nos tome bajo la dirección del Espíritu Santo. Por favor, danos una actitud reverente, atenta, abierta a la voz de tu palabra, y por favor, oh Dios, con humildad te ruego, use a este tu siervo para tu gloria y para nuestra bendición. Con acción de gracias, se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bien. El Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, ha presentado un plan que trazó desde antes de todas las cosas por motivo de la caída del hombre, y ese plan se ha venido desarrollando a través de los tiempos, indicándonos a través de la palabra y la profecía que ese plan ha avanzado y que estamos viviendo los últimos tiempos, y que el tiempo de la iglesia está llegando a su fin. Con el arrebatamiento inicia un periodo de 7 años de gran tribulación, 7 años de tribulación, y esa tribulación va a terminar con la batalla de Armagedón, y entonces Jesucristo reinará sobre la tierra. Nuestro tema, el tema que iniciamos hoy, el glorioso y gran reino milenial. Y allí vamos a estar pegados por algunos días, ¿verdad? ¿Por qué hablar del reino milenial? ¿Alguien podría decirnos por qué hablar del reino milenial? Por lo menos hay 3 razones, pero a ver. ¿Por qué hablar del reino milenial? Uno por uno. Sí, hermano Rafita. Como pueblo escogido y redimido en la sangre del Cordero, debemos saber todas estas cosas que nos habla la palabra. A ver. ¿Alguien más?
Bueno, sí, hermana Laurita. Hay 3 razones fundamentales. Una, porque Dios habla del reino milenial a través de su palabra. Y es sagrado deber de los siervos transmitir todo el consejo de Dios. ¿Sí? La segunda razón es porque habla del gobierno de Jesucristo sobre la tierra. Y la tercera razón importantísima es que la iglesia va a gobernar juntamente con Cristo. Y entonces estas 3 razones nos llevan a hablar del reino milenial. Algunos quisieran que hablaran de otras cosas, pero traemos un stock de estudios sobre profecía y estamos a la altura del reino milenial. ¿Qué se entiende por el reino milenial? Sí, hermano. Sí. Es una demostración, ese periodo de tiempo que el hombre, sin importar el ambiente, sigue siendo humano, sigue siendo pecador. Gracias a Dios por Jesucristo. Es hermoso leer en Romanos capítulo 7, donde dice, exalta, allí se me escapó el texto, pero exalta la gloriosa obra de Cristo, donde dice en el capítulo 7, un pasaje importante, 24 y 25, hablando de la condición del hombre miserable de mí, ¿sí? Porque esa es la condición del hombre. ¿Cuál es? Miserable, ¿sí? Vendido al pecado, ¿sí? Esclavo del pecado. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces aparece el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque sin Jesucristo el hombre no tiene ninguna oportunidad y sin Jesucristo el hombre sigue siendo malo. Solo en Cristo podemos tener la bendición de iniciar una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El reino milenial es un periodo de 1000 años definido por Dios, establecido por Dios, trazado en ese plan. Es un periodo de tiempo que está por delante. ¿Qué tan por delante está? Yo diría, para no dejarlo allá muy distante, si Cristo viniera en esta noche, hay 7 años después de tribulación y terminados los 7 años de tribulación entre el reino milenial. Si hoy viniera Cristo, estamos a 7 años del establecimiento del reino milenial. No estoy diciendo que Cristo viene hoy, pero prepárese, bien puede ser, ¿no? Y 7 años después, entonces entra el periodo del reino milenial. Ese es un periodo establecido por Dios en la profecía. Hay algunos pasajes importantes allí, vamos a mirar allí en Zacarías capítulo 8. Vamos a tener que estar usando la Biblia. Dice el verso 3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Es un texto exclusivo que se aplica al tiempo de la gran tribulación. No ha venido, pero ya en la profecía Dios lo presenta como un asunto hecho, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos textos presentados en esa forma como asuntos consumados. Por ejemplo, uno lee en Efesios
2:6, que nosotros ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en lo que a Dios toca. Nosotros vamos allí. Y es la misma idea que nos presenta el texto. En Daniel, también vamos a mirar allí en el libro de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versos 44, dice la palabra. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Y está haciendo alusión entre los reinos que operaron en tiempos antiguos, tal como el reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego, el reino romano. Ellos van a pasar y van a pasar, aún queda por venir un reino dominante sobre el cual gobernará el anticristo, pero igual que esos van a desaparecer, van a ser destruidos, pero el reino de Jesucristo permanece para siempre, dice nuestro texto. Allí un poco más adelante, también el capítulo número 7, dice la palabra del Señor, versos 13, versos 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién cree usted que es? ¿Quién es? ¿Estamos claros quién es? A ver. Es Jesucristo el que viene. ¿A quién esperamos? La iglesia espera a Jesucristo, y en la segunda venida, ¿quién vendrá? Jesucristo. Y de eso está hablando allí el verso número 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y estamos hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo. También dice ahí Isaías 65, Isaías 65, versículo número 20, dice la palabra del Señor: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Y estaba hablando de que llegará un tiempo donde las edades, ya eso lo vemos más adelante, volverán a ser más longevas, ¿verdad? Y ¿a qué se refiere? Habrá muerte en el reino milenial. Recuerden que las gentes que entran al reino milenial, los vivos que entran al reino milenial, van a procrearse, van a surgir nuevas generaciones. Y que al final del milenio esas generaciones, aunque vivieron en un ambiente perfecto, muchos de ellos vivieron sin Cristo, digamos, se acomodaron al ambiente, y a esos son los que Satanás
después de suelto, después de los 1000 años, va a engañar. Entonces, esas gentes son mortales, pero los que entraron al milenio vivos, esos no. Porque esos entraron creyendo en Cristo, no recibieron la marca ni en la mano ni en la frente. Y tienen la facultad de multiplicarse en el reino milenial. Porque es importante entender que los que fueron salvados por la sangre bendita de Jesucristo, así lo dice la palabra. Y si fueron salvados por la sangre de Cristo, entonces ellos no van a ser gente que vive sin Dios y sin ley, sino gente que vive para honrar al Señor, porque el Señor los protegió en el tiempo de la gran tribulación y entraron vivos al milenio y allí surgieron nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones es como en una familia, ¿verdad? Algunos creen y otros no creen. Las nuevas generaciones, algunos creerán y otros no creerán. Y allí la palabra del Señor habla en ese tiempo de muerte, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la función de Jesucristo en el reino milenial? ¿Cuál es la función de Jesucristo en el reino milenial? ¿Alguien puede referirse? Sí, hermano Mauricio. Sí. Sí. Hay otras cosas más que te pueden decir. Creo que también es que Cristo le va a entregar el reino a Dios, porque va a poner a todos sus enemigos bajo el estrado de los pies de Cristo. Sí, eso sucederá al final del milenio, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la función de Jesucristo en el reino milenial? Jesús asume el control sobre las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos. Se ha peleado la batalla de Armagedón, han sido destruidos los enemigos, Satanás ha sido atado, el anticristo, el falso profeta han sido arrojados vivos al lago de fuego, los pecadores que pelearon contra Cristo y los que vivieron sin Cristo serán destruidos, de manera que el Señor Jesucristo tomará el control de las naciones. Hoy, aunque Dios, como soberano de todas las cosas, tiene el control del universo en lo que toca a la tierra, no todas las cosas le son sujetas. Usamos mucho 1 Juan 5:19. Dice, nosotros, los salvos que hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios, pero luego dice del resto, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Aunque Dios es soberano y puede en cualquier momento poner orden, ¿verdad? Mientras el plan de Dios no llegue a ese punto, el diablo controla el mundo de los incrédulos. Aunque los incrédulos no les guste, están bajo el poder de Satanás. Así dice 1 Juan 5:19. Y también dice la palabra del Señor, allí en 1 Corintios 15. Primera Corintios 15. Dice el verso 53, porque es necesario. No, perdón. Usa la misma entrada del versículo. A ver. Verso 25. Porque es preciso. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
bajo el estrado de sus pies. Entonces, Cristo asume el control del gobierno del mundo y a través de ese gobierno, Él somete a todos sus enemigos. ¿Cuáles enemigos serían? Hay uno que fue atado por 1000 años y al final del milenio será arrojado al infierno. Pero juntamente con Él se levantarán muchos, todas aquellas generaciones que se levantan en el milenio y que vivieron sin Dios y sin ley, adaptados al ambiente, sin ser salvos, se confabulan con el anticristo contra la persona de Cristo. Esos son los últimos enemigos, pero hay un enemigo más donde la palabra del Señor dice, el verso 23, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque la muerte aún estará vigente para las nuevas generaciones en el tiempo del reino milenial, no para los salvos que entraron de la gran tribulación, sino las nuevas generaciones que se levantarán en el reino milenial. Así es que Jesús asume el control como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra en gran peñasco, en tierra calurosa. Y allí la palabra del Señor nos está hablando, e inclusive trae un subtítulo allí, como dice, el Rey justo. ¿A quién se refiere? Se refiere a la persona de Jesucristo. En Apocalipsis también tenemos referencia, capítulo número 19, versículo 16, 19, 16 de Apocalipsis, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús asumirá los controles de esta tierra, de este mundo, y los creyentes tendremos el honor de venir con Cristo. Allí leímos en Zacarías, hace una referencia que Dios viene con sus santos. En el cielo no hay santos, hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Los santos son los que fueron hechos a través de la sangre de Cristo, aquellos que fuimos redimidos de todo pecado y fuimos hechos hijos de Dios. Y hay muchas referencias, habría que hacer un estudio en este sentido de quiénes son los santos. Los santos son los redimidos, lavados por la sangre del Cordero, hechos santos por la gracia y la misericordia de Dios. A ellos se refiere. Y en el milenio nosotros vendremos con Cristo cuando Él viene a reinar sobre la tierra. Dice Apocalipsis 11,
11:15 al 17 dice la palabra. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres el que eres y que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y está hablando de la persona de Jesucristo. Cristo Jesús viene y, como decía al principio, el reino milenial pudiera estar, dependiendo de la venida de Cristo, de ese momento 7 años después. Y el Señor aparecería. ¿Cuál es la diferencia entre la venida de Cristo y la segunda venida? La venida de Cristo por la iglesia, solo la iglesia le verá. Solo los redimidos le veremos y partiremos con Él. Pero en la segunda venida es muy diferente. Todo ojo lo verá. Y entonces será un tiempo de espanto para muchos, de pavor, ¿verdad? Inclusive uno lee al final del capítulo 6 de Apocalipsis que la gente busca esconderse. Y dicen a las peñas que les caigan encima y se meten en cuevas y tratan de ocultarse de aquel que viene a la tierra. En el capítulo 1, verso 7 dice, y allí se nos aclara, muy importante. Dice la palabra del Señor, 1:7, y he aquí que viene con las nubes, y subraye esa parte. ¿Y qué? Y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra que van a hacer lamentación por él. Sí, amén. Eso dice la palabra del Señor. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo, esperamos el arrebatamiento. Y será glorioso cuando Cristo venga en las nubes y todos los redimidos, tanto los que han muerto como los que viven, podamos contemplarle cara a cara. Dice un canto nuestro: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Eso dice el canto, y la verdad, allí vamos, y es lo que nosotros los creyentes esperamos. Él se sentará cuando venga en su reino, como decía el hermano Mauricio, capítulo 1 de San Lucas, se sentará sobre el trono de David. No solo tomará los reinos de la tierra, sino que su reino estará centralizado ¿a dónde? En Jerusalén. Y desde allí gobernará. Dice la palabra del Señor en Lucas 31 al 33. ¿Lo tienen? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa le dará? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin. Es lo mismo que leíamos en Daniel capítulo 2, versos 44 y en Daniel capítulo 7, versículos 12 y 13. Es la misma idea. Jesucristo viene a sentarse sobre el trono de David. Esto mismo nos dice el libro de Hechos, en el capítulo 2, versos 29 y 30. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne se levantaría al Cristo para que ¿qué? Se sentase sobre su trono. Jesús es el heredero del trono de David. Y un día Él reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es maravilloso poder ver en la palabra del Señor cómo Dios ha previsto un plan que se ha venido desarrollando. Por eso tenemos que respetar mucho la palabra. A veces regateamos con la palabra y a veces decimos esto sí y esto no según nuestro interés y conveniencia, pero simplemente la palabra de Dios se debe respetar en todos sus extremos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es inmutable y su palabra es inmutable. Ella se cumple en todos sus extremos, créala el hombre o no la crea, recíbala el hombre o no la reciba, la palabra de Dios se cumple. Y lo que está establecido, hermanos, se verá en su tiempo y en su momento. Qué tan distante estamos. Bueno, yo espero que Cristo venga, que viene después. Bueno, y tenemos alguna relación con eso, será en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero esperamos partir con Cristo. Cuán maravilloso será cuando Jesús gobierne. Ya no habrá injusticias, tristeza, dolor, hambre. Ahí leíamos en Zacarías, bueno, tal vez usted termina de leer Zacarías 14 en su casa. Yo lo limité a 11 versículos, pero es importante leerlo, porque todo va a ser muy próspero. Y dice que la gente sembrará no para otros, sino para ellos. Y habrá abundancia en ese entonces. Como dijimos, esto se hará en la segunda venida de Cristo. Ahí leímos en Zacarías, vamos otra vez a Zacarías 14:5, por favor. ¿Alguien me lo lee, por favor? Sí, hermano Víctor, 14:5. Zacarías 14:5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Y continúe leyendo, hermano. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra,
En aquel día será uno y uno su nombre. Amén. Amén. Y está hablando del reino de Jesucristo. ¿Cómo se dará ese hecho glorioso? En la profecía antiguo testamentaria se presenta como Jehová, pero en el Nuevo Testamento la referencia es a la persona de Jesucristo. Y ya habrá que hacer un estudio, tal vez ahí un poquito más adelante vamos a ver, digamos, algunos nombres u honores que le dan a Jesucristo, dentro de los cuales tal vez adelantamos uno y vamos a Jeremías capítulo 23, 5 y 6. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Capítulo 23, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice, ¿quién dice? Es importante saber quién está diciendo eso. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y subrayeme el 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? ¿Y quién está diciendo eso? Jehová. Y cuando hacemos un estudio de la persona de Jesucristo, es Dios quien dice, y dieron 30 monedas. Y cuando manda a Juan, dice, y preparará el camino a Jehová. Y así encontramos una referencia, una relación entre lo que son las profecías alusivas a Jehová, Dios en el Antiguo Testamento, pero cumplidos en la persona y obra de Jesucristo. Y esto nos ayuda a entender a nosotros que Jesús es Dios. Y para nosotros es sumamente importante entender esto. Es parte de la doctrina medular, fundamental. Es lo que enseña Dios a través de su palabra. Pero luego entraremos en esos nombres y títulos que se le dan a Jesucristo. Así es que el Señor Jesucristo tomará el control en su segunda venida. Leemos allí en Apocalipsis 19, por favor. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Estamos hablando de la segunda venida. Lo mismo que dice Zacarías, dice, y Jehová vendrá con sus santos. Y la referencia aquí en el libro de Apocalipsis es que Jesucristo viene con sus santos. Y viene a tomar el control del reino milenial. Hermanos, seguimos, si Dios lo permite, la próxima semana. Eso debe motivar al creyente. ¿Por qué debe motivarle? Porque la venida de Cristo está cerca. El plan de Dios se ha desarrollado. Ahorita están sucediendo cosas a nivel mundial, a nivel religioso. Y conversaba yo con mi hijo y decía a él, y este personaje, ¿cómo va a ser? ¿Conservador o liberal? ¿O cómo va a ser? Y le decía, Dios tiene que ser liberal.
¿Por qué tiene que ser liberal? Porque él está apostando, el romanismo está apostando al ecumenismo. Y el ecumenismo apunta a una sola religión mundial. Y ya en Emiratos Árabes hay algunos lugares de adoración afines para musulmanes, para católicos y para judíos. Y allí apunta la cosa. Entonces, el ambiente del gobierno del anticristo está preparándose. Este personaje, ¿dónde está? Yo no sé dónde está, pero le aseguro una cosa, ya está. Solo que nosotros no lo vamos a ver salir a la luz, antes nos vamos. O no sé si anunciarán nombres, porque se han anunciado nombres a través de los últimos tiempos, pero hay que prestarle atención a todo detalle y tratar de discernirlo a la luz de la Biblia. Entonces, todo eso indica la altura del tiempo en que estamos. Y eso debe llamar la atención al creyente a vivir todos los días preparado. Siga el ritmo de la vida, haga lo que corresponda, pero esperando a Cristo. Amén. Que allá está en el trabajo, hágalo con ganas y disfrute lo que hace, pero esperando a Cristo. Sí. Y moverse, tratar de fortalecer lo espiritual. En los últimos tiempos, de acuerdo a los estudios que tuvimos del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, hay todo un descuido y un abandono espiritual de los creyentes. Decía alguien por allí que ya el 63% de las iglesias no hablan del arrebatamiento. Y eso está hablando del caos en que está cayendo el mundo cristiano. Espero que aquí ninguno. Pero si es su caso, levántese en el nombre de Jesucristo, porque usted tiene que estar con la cabeza en alto. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor llegue le haya haciendo así. Erguid, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y aprovecha el tiempo para servirle al Señor. Háblele a otros de Cristo, por favor, congréguese, lea la Biblia, ore. Trate de mantenerse activo espiritualmente, porque usted afloja espiritualmente, el diablo quiere este campito, quiere esa ventana, quiere esa puerta. ¿Y a dónde puede llevarlo? Yo no sé. Además lo llevó hasta el mundo. Algunos los tienen en el mundo porque empezaron a echar para atrás, aflojando. Y no es tiempo para aflojar. Fortalezca su vida en Cristo. Cristo viene. Esté estudiando la Biblia, especialmente en lo alusivo a la profecía, porque la profecía es un motivante. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. El Dios Altísimo le siga bendiciendo.